Hola, hola queridos padres de familia, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al área de religión. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Se trata sobre Caín y Abel. ¿Y quiénes son estas dos personas? Pues recuerdan que nosotros hablamos que Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Fueron las primeras personas sobre la tierra? Muy bien. Después que Adán y Eva cometieron el pecado de comerse la manzana prohibida, pues Dios los expulsó del hermoso jardín del Edén y ellos comenzaron a rehacer su vida. Formaron una familia y tuvieron como primer hijo a Caín, un varón. Con el pasar del tiempo, tuvieron el segundo hijo, Abel. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el pequeño. Ellos a sus dos hijos lo cuidaban con el mismo cariño. Al crecer, Caín se hizo agricultor, mientras que su hermano se dedicaba a cuidar el rebaño de las ovejas. Un día, durante unas ofrendas a Dios, Abel decidió llevar la mejor carne que tenía, mientras que Caín acudió llevando unos cuantos granos de cereal y lo hacía de malas ganas. Caín no se esmeraba en las ofrendas que le daba a Dios, pero Abel buscaba las mejores ofrendas para Dios. Él sacrificaba a la mejor de sus reses para Dios. Dios se entristeció porque vio que no se había esforzado nada Caín. Dios agradeció a Abel todo lo que había trabajado y Caín comenzó a sentir unos terribles celos y enojos. Entonces, Dios le pregunta a Caín por qué está enfurecido, ¿verdad? Muy bien. Caín comenzó a sentirse celoso, molesto, tenía mucha ira y envidia, porque Dios no le había dado las gracias a él. Él se preguntaba por qué solo a su hermano. Deseaba de veras que su hermano no existiera. Y en un arrebato de furia, Caín mata a Abel. Cuando Dios le preguntó que dónde estaba su hermano, Caín le respondió con desgano: ¿y cómo voy a saberlo? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios pudo ver la sangre de Abel en el suelo y comprendió lo que Caín había hecho con su hermano. Como castigo, lo envió lejos. Enviaron a Caín lejos de sus padres, lejos de sus tierras, lejos de todo, y le prohibió que volviera. ¿Qué nos enseña esta pequeña historia? En primer lugar, este relato aparece en el libro de Génesis. Los celos y la envidia conducen a la ira. Caín sintió unos terribles celos hacia su propio hermano, porque Dios había preferido la ofrenda de Abel. Estos celos, al pensar que Dios prefería a su hermano, lo llevaron a sentir envidia, a desear que Abel no existiera para no tener que competir con él frente a Dios. Pero esa envidia provocó una intensa ira que acabó con la vida de Abel, el hermano de su sangre. A veces la ira nos lleva a cometer locuras. La ira es capaz de anular el resto de sentidos y por supuesto la razón. Muchas personas hacen cosas de las que luego se arrepienten por culpa de la ira.
El castigo que impuso a Dios a Caín no fue la muerte, no fue el dolor, sino algo peor, la soledad, pues le pidió que tenía que alejarse de sus padres y del lugar donde vivía, comenzando Caín a estar solo y a reconstruir su propia vida. Pero más que un castigo, lo que Dios le ofreció a Caín es una segunda oportunidad de vivir de otra forma y de no volver a cometer los mismos errores. Por eso, queridos alumnos, este relato pues nos enseña que debemos amarnos unos a los otros, debemos querernos entre hermanos, debemos respetarnos y no debemos de terminar como Caín y Abel. Gracias por su atención, queridos alumnos.